Hola, ¿cómo les va? Feliz sábado a todos. Para mí es un privilegio siempre, una responsabilidad, pero algo muy bonito poder abrir la palabra y compartirla con mis hermanos y poder estudiar un rato juntos. Contentos que hoy me acompaña toda la tropa. Venimos todos. Quería invitarlos esta mañana a hacer un recorrido por un libro muy conocido por todos, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Lo conocemos todos. Pero recorrerlo buscando la respuesta al interrogante que surge cuando lees uno de sus textos por allí por la mitad. Si quieren me acompañan en el capítulo 17 de Hechos, versículo 6. Si alguno lo tiene, especialmente en la versión Reina Valera, y lo quiere compartir, está bueno. Hechos 17, 6. ¿Alguno se anima? César. Gracias, César. Fíjense que en Tesalónica, cuando los cristianos llegan, los que los acusan, los toma un grupo de personas y los llevan ante las autoridades, y usa una expresión muy interesante. Dice, estos que trastornan el mundo entero. Y si te detenés tan solo en esta expresión, te llama mucho la atención que estos cristianos hayan trastornado el mundo entero, porque tan solo unos poquitos años atrás, no eran más de 120 reunidos en un lugar allí llamado Aposento Alto, ¿lo recuerdan? ¿Qué pasó con este grupo de personas, con este grupo de judíos, seguidores de un tal Jesús, que eran 120 y en el lapso de unos 30 y algo de años ya te dice el relato que estaban trastornando el mundo entero y que al finalizar el primer siglo se calcula aproximadamente 2 millones de cristianos que habían invadido para siempre el Imperio Romano y lo habían cambiado. En un imperio que despreciaba la debilidad, el líder que ellos proclamaban había muerto en una cruz. En un imperio que no tenía cuidado de los débiles, ellos pregonaban el cuidar al débil. En un imperio que la fuerza era lo que primaba, ellos pregonaban que la fuerza no era una opción. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió tan único para que estos 120 se transformen en 2 millones en el lapso de una generación? ¿Qué pasó para que un grupo chiquito de judíos que estaban allá en un sector al costadito del mundo terminen en la capital del imperio y generando un cambio, una transformación en una gran parte de ese imperio? En Filipenses 4:22, Pablo dice, envío saludos, incluso dice, a aquellos de la casa de César. O sea, no solamente dio vuelta el imperio, sino que se metió en la casa de César. Algo muy raro tiene que haber pasado, y los que conocemos el texto bíblico ya conocemos lo que sucedió. Jesús les había dicho, ¿se acuerdan? Quédense en Jerusalén, allí en Hechos capítulo 1, y podemos ir yendo hacia el capítulo 1. Quédense en Jerusalén, les había dicho Jesús, y esperen allí hasta que venga, ¿qué? La promesa. ¿La promesa de qué? ¿Cuál era la promesa que esperaban estos primeros cristianos? La promesa del descenso del Espíritu Santo. Y les dice, cuando descienda el Espíritu sobre ustedes, van a poder ser testigos en Jerusalén, en Judea y hasta el resto del mundo. Pero no vayan a salir al resto del mundo hasta que el Espíritu Santo no esté sobre ustedes.
muchas preguntas vienen en la mente cuando uno dice, ¿en qué habrá consistido esto del Espíritu? Y quiero que recorramos Hechos de los Apóstoles, repasando cuáles fueron las acciones del Espíritu en este grupo de 120 para que den vuelta el Imperio Romano en tan solo una generación. Te comienza diciendo ahí, si querés, en Hechos capítulo 2, me acompañan, versículo 3. Luego, algo parecido a llamas de lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes, eran esos 120, fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otros idiomas, lenguas dicen algunas otras versiones, conforme el Espíritu que les daba que hablaban. Y en esos días había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar en sus propios idiomas hablar a cada uno de los creyentes. Lo primero que te cuenta el texto bíblico es que cuando descendió el Espíritu sobre estos 120, adquirieron la capacidad de comunicarse en idiomas que hasta ese momento no habían tenido. Es decir, la primera capacitación que les dio el Espíritu es la capacidad de comunicar lo que ellos creían de una manera efectiva hacia otros. Y coincidió que fue muy útil porque en ese momento, en el Pentecostés en Jerusalén, había judíos y gentiles convertidos al judaísmo de todo el mundo conocido, de diferentes idiomas, diferentes regiones, lo pueden leer ahí, menciona las naciones de donde venían. Con lo cual, rápidamente el mensaje de Jesús y del Jesús que ellos pregonaban llegó al oído de cada uno. Inmediatamente dice el texto que ¿cuántos se convirtieron? ¿Se acuerdan? 3.000. Pedro predica, se convierte en 3.000. Al poquito tiempo predica de nuevo Pedro, 5.000. La iglesia que había sido hasta ese momento 120, en el lapso de un par de predicaciones, ya eran miles. Y cuando el Espíritu Santo capacitó a la iglesia de una manera única para comunicar el Evangelio, inmediatamente se generó un problema. Ahora ya no eran más 120 judíos, todos parecidos, todos similares, todos desde la misma cultura, creyendo lo mismo, que conocían a Jesús, sino que ahora había creyentes de diferentes culturas que se habían convertido al judaísmo y luego al cristianismo. Es decir, comenzaba a haber un grupo más heterogéneo de cristianos que ahora venían desde diferentes culturas. Hechos en el capítulo 6 te relata que comenzó a haber dificultad en la atención de las viudas y los necesitados de esa iglesia, porque se comenzaron a quejar que según las costumbres que ellos tenían, las viudas de un sector griego no eran tan cuidadas como la del sector judío, y comenzaron a haber dificultades que inmediatamente, podés acompañarme al capítulo 6, inmediatamente fue solucionada por el Espíritu Santo, porque en el capítulo 6 dice, al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo descontento, los creyentes hablaban griego, se quejaban de los que hablaban en hebreo, diciendo que sus viudas en la repartición de las comidas y los elementos no eran cuidadas. Y en el versículo un poquito más adelante dice que, en el versículo 3, por lo tanto, hermanos, escojamos entre nosotros a personas llenas del Espíritu para que nos ayuden en esto. Y eligieron a los 7 diáconos que conocemos todos. Nuevamente, surge una dificultad en la iglesia porque la diversidad que comenzaba a haber en la iglesia generó rispideces. No se entendían ya tan fácilmente como antes porque ahora pertenecían a culturas distintas, pero todos alrededor de Cristo y todos previamente judíos. Los subsanaron con otra intervención del Espíritu que les hizo comprender que esto debía ser así y que ahora a través de unos diáconos, unas personas de ellos mismos, podrían subsanar este problema, y se corrigió.
De hecho, uno de esos diáconos, Esteban, ¿se acuerdan? Tuvo ese gran discurso que después terminó con que sea el primer mártir, lo apedrearon. Cuando Esteban muere, después de predicar ese primer gran sermón evangelístico que pudo hacer frente a las autoridades judías, cuenta el texto bíblico que los cristianos fueron perseguidos y como consecuencia de esto se empezaron a esparcir. Ahora ya eran judíos, había prosélitos, o sea, creyentes judíos, pero de otras naciones, que todos comenzaron a predicar ya no solo en Jerusalén, sino por obra e intervención del Espíritu en otras regiones de alrededor. Y cuenta el relato, por ejemplo, y acá podés seguir conmigo muy fácilmente en las páginas de la Biblia, capítulo 8, que Felipe, uno de los discípulos, va a Samaria. Y cuenta que cuando está predicando en Samaria, ¿qué sucede con los samaritanos? Creen. El Espíritu lo lleva a Samaria y los samaritanos creen. Ahora tenían judíos nacidos judíos, judíos convertidos al judaísmo, personas de otras nacionalidades, y ahora tenían samaritanos. Cada vez se ampliaba más el círculo de creyentes y de culturas que iban formando parte de esta primera iglesia cristiana. Los samaritanos no les resultaban tan raros a los judíos porque Jesús había estado en Samaria y les había predicado. Cuenta el relato, un poquito más adelante, que vinieron los apóstoles a Samaria cuando vieron esta prédica de Felipe, oraron y recibieron el Espíritu, los samaritanos confirmando a los apóstoles que era la voluntad de Dios que ellos formen parte del grupo de cristianos. Sigue el relato. Y en el capítulo 9 tenés la conversión de Pablo. ¿Se acuerdan? Dios se le aparece, Pablo recibe la visión y cuando Ananías es llamado a que lo ayude por obra de Dios a recobrar la vista, Pablo recibe la siguiente expresión de parte de Dios en el capítulo 9, versículo 16. Dice que tenés que ir a curar a Pablo, a devolverle la vista, porque él va a llevar mi mensaje a los gentiles, a los reyes y también al pueblo de Israel. Ahora aparece Saulo, un profundo conocedor de la creencia judía, que la conocía en su esencia misma. Ahora es llamado por Dios a través de la aparición de Jesús y con la intervención del Espíritu, para que lleve el Evangelio a los judíos, a los reyes y a los gentiles, algo que hasta ese momento no estaba en el pensamiento de esta primera iglesia cristiana, porque todos, directa o indirectamente, terminaban siendo judíos. Y le dice, ahora él lo va a llevar a los gentiles. Tanto es así que en esta apertura progresiva de los primeros cristianos, en el siguiente capítulo aparece Pedro. ¿Se acuerdan, Pedro, la visión que tuvo? ¿La recuerdan con Cornelio? Un lienzo baja con animales de diferentes características y le dicen mata y come, él no entiende de qué se trata y en el capítulo 10 te dice, en el capítulo 10, versículo 19, entre tanto Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu le dijo, hay 3 hombres que te buscan. El Espíritu Santo de nuevo interviniendo en la iglesia, mostrándole a Pedro que las cosas eran distintas de como él mismo había creído y diciéndole que era voluntad de Dios que personas que ellos llamaban inmundos, que ellos llamaban gentiles, que ellos llamaban que no eran del pueblo, puedan conocer a Cristo a través de su predicación. Y aparecen los enviados por Cornelio, el romano, el soldado romano, en la casa de Pedro, y Pedro capta, porque el Espíritu intervino, que él tiene que ir a predicar. Con tal sorpresa que cuando está predicando en casa de Cornelio, allá en Cesarea, cuenta el relato bíblico que el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y acá el Espíritu Santo complica tremendamente a ese grupo de cristianos. Porque, ¿qué harían ahora ellos que tenían delante un grupo de gentiles no judíos
conocedores de la cultura judía, pero no judíos, que recibían la unción del Espíritu Santo, que ellos hasta ese momento entendían que solo podía venir desde el grupo de judíos que se hacían cristianos. ¿Se entiende? El Espíritu Santo va trabajando para que progresivamente la mente de estos primeros cristianos se fuera abriendo para entender que tenían que modificar ciertos conceptos para que este Evangelio de Jesús pueda progresar y conquistar el mundo. En el capítulo 11, te sigue relatando, versículo 19 en adelante. Fíjense qué interesante. 11, 19 en adelante. Mientras tanto, los creyentes fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban y viajaron por Fenicia, Chipre, Antioquía de Siria, predicando la palabra, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar los gentiles acerca del Señor Jesús. Y el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Acá te cuenta lo que iba haciendo el Espíritu. Ellos salían a predicar, pero por conceptos previos que tenían, solo predicaban a judíos, para que los judíos se hiciesen cristianos. Y ahora el Espíritu genera que algunos de estos creyentes cometen el, entre comillas, error de predicar el Evangelio a griegos, a no judíos, de tal manera que el relato te dice que estos creyeron y un gran número de griegos, no judíos, creyó al Evangelio. ¿Qué situación se empezaba a generar en la iglesia? Diversas culturas, ahora griegos, ahora incircuncisos, ahora no judíos, estaban aceptando a Cristo. ¿Qué iban a hacer? Pedro había dicho anteriormente, en el capítulo 11, en el versículo 10, hablando de lo que pasó con Cornelio, cuando empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como había descendido sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor. Juan bautizó con agua, pero yo los bautizaré con el Espíritu. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Me impacta lo que iba haciendo el Espíritu. Iba logrando, a través de hechos visibles y palpables, que la iglesia de Dios se comenzase a dar cuenta que debían modificar conceptos históricos que tenían en su mente para poder hacerse escuchables y entendibles por el mundo que los rodeaba. Y lo fueron entendiendo hasta el punto que se generaron situaciones de tensión adentro porque algunos decían, no puede alguien aceptar a Jesús sin ser judío previamente. Y otros decían, sí, si el Espíritu Santo descendió sobre ellos es porque pueden aceptar a Jesús aunque no sean judíos. Y se generan las condiciones para el primer concilio de la iglesia en el capítulo 15 de Hechos. Antes de este concilio, en el capítulo 13, te relata que el Espíritu dice, de nuevo el Espíritu Santo, sepárenme a Bernabé y a Pablo para la obra de predicación. Y cuenta que Bernabé y Pablo salieron a predicar por el mundo del Asia Menor, ya no judía, todavía no plenamente en Grecia y en Roma, pero sí ya lejos de Jerusalén, y comienzan a creer un gran número de gentiles. Vuelven Bernabé y Pablo y cuentan esto, y la crisis se hace ya insoportable dentro de la iglesia. En el capítulo 15 de Hechos te dice lo siguiente, que había, y este era el tema que dio origen al primer concilio de la iglesia, había un grupo de ex-fariseos convertidos al cristianismo, no cristianos, eran cristianos, pero venían de una raíz, eran fariseos previamente, que decían en el versículo 1, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Versículo 5, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron, los convertidos deben ser circuncidados, hay que exigirles que sigan la ley de Moisés.
Ellos eran fariseos que amaban a Jesús. Estaban convertidos a Jesús, pero no podían concebir en su mente que exista la chance que la circuncisión que llevaba 2000 años de historia, que era señal del pacto que Dios había hecho con Israel, ¿cómo es posible que sean cristianos sin ser circuncidados? Y el camino hacia Cristo es el judaísmo. Y entonces del otro lado, las expresiones de Pedro, Jacob, versículo 8. Dios conoce el corazón humano y confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Versículo 10. ¿Por qué desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Mis hermanos, tremenda situación la que vivió la iglesia en ese momento. La discusión que estaba en el fondo era: ¿cuán judío tenés que ser para ser cristiano? Todos los cristianos hasta ese momento habían venido desde el judaísmo. Todos participaban de la circuncisión y no podían comprender, no podían aceptar que alguien pueda llegar a Cristo sin el camino de la circuncisión. Y el Espíritu estaba rompiendo con este paradigma, estaba rompiendo con este concepto, mostrándoles con evidencias que Dios aceptaba como seguidores de Cristo a gentiles que no habían sido circuncidados. La discusión que había en la iglesia primitiva era: ¿seguiremos siendo una secta chiquita de judíos todos parecidos entre sí, sin diferencias importantes y todos seguidores de Jesús y todos cómodos en cuanto a la cultura se refiere porque la compartimos? ¿O llegó el momento de abrirnos a otras culturas de tal manera que aceptemos que podés ser cristiano sin necesariamente llegar desde el judaísmo y la circuncisión? Tremenda discusión. Estaba en juego si la iglesia iba a morir como una pequeña secta judía seguidoras de Cristo o iba a conquistar el imperio romano a lo que el Espíritu la estaba llamando. Sigue diciendo el relato. Versículo 19. En mi opinión, acá está hablando Santiago, no debemos ponerle obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. Versículo 28. El Espíritu de nuevo. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga mayor que estos pocos requisitos. Y ahí le dijeron que se abstengan de inmoralidad sexual, que se abstengan de alguna cuestión sacrificada a los ídolos, de sangre, etc. 2, 3, 4 cosas y el resto no más. Fue el momento clave donde en la iglesia dijeron: se puede llegar a Cristo por un camino diferente que el que nosotros mismos conocimos, que fue el judaísmo. Y ese camino es el camino desde donde llegan los gentiles, desde sus culturas. Es probable que nos cuesta a nosotros llegar a darnos cuenta la dimensión de lo que estaba en juego en ese momento. Estaba en juego todo. ¿Llegaría este evangelio a vos y a mí que estamos hoy acá? ¿O moriría en un grupo minúsculo de personas allá en Palestina? ¿Sabes lo curioso de esto y lo impactante? Yo nunca lo había detectado hasta ahora que estudiaba este tema y lo preparaba. En el capítulo 16, luego que la iglesia aceptó el desafío de abrirse al mundo romano y no exigir ser judío para ser cristiano, en el capítulo 16, en el versículo 9, te aparece un sueño que es muy lindo, muy conocido. ¿Se acuerdan? Pablo durmiendo, capítulo 16, versículo 9, y aparece una figura a sus pies, una figura griega, que le dice: pasa, ¿se acuerdan?
pasa a Macedonia, a Grecia, y ayúdanos. El Espíritu Santo nuevamente trabajando en la iglesia. Ahora que no van a obligar a circuncidarse a todo griego y romano con el que se crucen, ahora que entendieron que no tienen que ser judíos para ser cristianos, ahora que solo van a transmitir la esencia del cristianismo y no el camino por el que vos llegaste, sino la esencia de Jesús al mundo, ahora pasen a Grecia y conquisten el mundo. ¡Wow! Y Pablo va a Atenas. Y me encanta lo que hace Pablo en Atenas, el capítulo siguiente. Llega y da vueltas ahí por el Areópago, da vueltas por sus dioses y detecta el punto de entrada para comenzar a hablar. ¿Se acuerdan? El altar al Dios no conocido. Había tantos dioses que por las dudas olvide uno, habían hecho uno. Y tiene la capacidad dada por el Espíritu, Pablo, de comenzar a hablarle a los atenienses en su propio lenguaje. Y les dice, de este Dios, el Dios no conocido, es del Dios que yo les voy a hablar. Y les pregunto, ¿ustedes creen que cuando ellos hicieron el altar al Dios no conocido, ellos estaban haciendo ese altar por alguna razón al Dios Jehová? No. Pablo lo sabía, pero Pablo usa el lenguaje de ellos para llegar a donde quería llegar. Y les dice, porque somos todos linaje suyo, hijos de un solo padre. Como dice uno de los poetas de ustedes, linaje suyo somos. ¿Ustedes creen que cuando este poeta griego hablaba y decía linaje suyo somos, estaba hablando que somos linaje del Dios Jehová? No, pero Pablo utiliza el lenguaje del mundo que lo rodea para llegar con el Evangelio de Cristo. Cuando leía esto pienso, ¿y si cuando aquel que está a mi lado y no conoció la palabra, me dice, Doc, la verdad que estoy buscando vibra con el universo, estoy buscando la armonía con el universo. Doc, hay cosas que son metafísicas. Digo, ¿me está diciendo algo que yo tengo que juzgar herético o me está diciendo en un lenguaje que no es mi lenguaje habitual, aquello que al igual que Pablo yo le puedo poner una explicación desde lo que Dios nos está diciendo, o no? ¿O acaso el mensaje de Jesús no nos pone en armonía con el resto del universo que vibra en amor con Dios? ¿O acaso las cosas planteadas por el Evangelio no están más allá de nuestro entendimiento y nos exceden? ¿Me entienden lo que les digo? Esta capacitación de capacidad de comunicarse que adquirió la iglesia a través del Espíritu fue la que hizo que la iglesia pase de 120 a 2 millones en el lapso de una generación y poco. Pero hay un momento clave donde tuvieron que elegir si ellos iban a continuar siendo un pequeño grupito cada vez más parecidos y cómodos entre ellos, o iban a tener la disposición de abrirse a predicar y compartir la esencia. Nunca jamás dejar la esencia de Cristo, pero aceptar que otro podía llegar al cristianismo a través de un camino distinto que no sea estrictamente el que ellos cursaron, el judaísmo. Cuando vi este mensaje en Hechos, me sorprendió, no lo había visto antes, esto no hace mucho que lo leía y lo vi. ¿Y sabes qué texto vino a mi mente? Jesús diciendo a sus discípulos, ¿se acuerdan en Juan 16? Tengo muchas cosas para decirles, pero ustedes no la van a poder soportar todavía, ¿se acuerdan? Imagínense Jesús diciéndole a los discípulos, ¿saben una cosa? No va más la circuncisión. No va más. No podían.
Ya era herético lo que estaba diciendo para sus oídos, no podía ir más allá porque la capacidad humana es progresiva, no existe la chance de un... Jesús les dijo, va a venir el Espíritu y Él les va a contar nuevas verdades a medida que adquieran la capacidad de cambiar y de asimilarlas. Si no, tanta luz los va a hacer daño. Y entonces Jesús les dice a ellos también en Juan 14, ese texto tremendo y que los invito a que vayamos terminando nuestro pensamiento de hoy en torno a esto. Juan 14, 6, ¿lo recuerdan? Seguramente lo tienen en la memoria. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a mí me hace ruido cuando Jesús dice, yo soy el camino. Porque soy el camino para llevarte ¿a dónde? Al Padre. Es interesante porque no me dice, yo soy el objetivo final. Me dice, Gustavito, yo soy el camino que te va a llevar al Padre. El objetivo final, al lugar final a donde tenés que llegar es al Padre, y yo soy el camino a través del cual te llevo al Padre. El camino es algo dinámico. El camino no es algo estanco. El camino va cambiando. El camino tiene un día un terreno, otro día tiene otro terreno. Un día transitas por un sitio y otro día transitas por otro sitio. ¿Tenés las imágenes para poner? Todos recordamos la expresión todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Y pensaba en esta figura y Jesús siendo el camino. Y digo, si vos te encontrás en España y vas hacia Roma, y si Jesús es el camino, en su infinita sabiduría Jesús sabe cómo llevarte desde España a Roma. Pero si vos estás en Alemania, Jesús, que es el camino para llevarte hasta el Padre, va a transitar un terreno claramente distinto que el que transita para llevarte de España a Roma. ¿Se entiende? Si vamos a la siguiente. Si vos te encontrás en la montaña, el camino Jesús que te lleva al Padre es un camino de montaña. La siguiente. Si vos te encontrás en la llanura, el camino al Padre, Cristo, es llano. La siguiente. Si te encontrás al lado del mar, el camino es la orilla. Siguiente. Si te encontrás en la selva, el camino es la profunda selva y te lleva al Padre. Si te encontrás en el desierto, el camino tiene este aspecto. La siguiente. Si te encontrás en un momento oscuro, el camino es así. Si te encontrás en un día radiante, porque los días son distintos, el camino es este. La siguiente. Si tu vida pasa por un momento de desierto, el camino tiene estas características porque estás transitando, pero te sigue llevando al Padre. La siguiente. Si hay mucha agua, el camino adquiere características distintas, pero te sigue llevando al Padre. La siguiente. Porque Jesús es el camino que te encuentra en donde vos estás y te lleva al Padre. La siguiente. El día que entendamos nosotros como iglesia, mis hermanos, que si vos te encontrabas en la llanura y Jesús en tu vida tuvo el aspecto de un camino llano y con él de esa manera te conduce al Padre, no necesariamente el camino de todas las personas con las que nos cruzamos tiene que ser llano. Porque tal vez ellos estaban en la montaña y puede parecerte a vos que en ese camino de montaña no se llega al Padre. Y es cierto, porque como vos te encontrás en el llano, si vos vas a la montaña te alejás del Padre tal vez. Pero Él que está en la montaña va por el camino de montaña hasta el Padre. ¿Lo llegamos a entender a esto? Si como iglesia, con la ayuda y la inspiración del Espíritu, adquirimos la capacidad
como la que Dios le dio a sus primeros discípulos y particularmente a Pablo, de diferenciar lo que es esencial y darse cuenta que no quieren que nada que no sea esencial sea un impedimento para que otro pueda llegar al Padre. Que solo lo esencial va a ser lo que vamos a poner como requisito o como consideración para aquel que se suma en el camino. Que puede ser que mi camino vaya por este sitio y el camino del otro sea distinto mientras lo esencial se conserve. Porque al camino a él lo está llevando desde su realidad, su historia personal, sus dolores, su cultura, que es distinta que la mía. Y mi camino es absolutamente verdadero porque desde acá me lleva Jesús, que es el camino. Y el camino de él también es absolutamente verdadero porque lo lleva desde donde Cristo lo encontró, al Padre. Que no tiene que transitar exactamente por cada espacio del camino que transito yo, sino que el camino de él puede ser distinto. Entonces, la iglesia deja de ser un grupo de personas que tienen tal vez escasa relevancia en la sociedad de la que son partes. Adquiere el lenguaje de la sociedad, enorme desafío en la que el Espíritu nos quiere ayudar y quiere estar, para darse cuenta que estamos llamados por Dios a transmitir la esencia del amor de Jesús, aceptando las distintas manifestaciones que tiene en distintas personas que transitan distintos momentos de sus vidas personales, desde distintos lugares y siendo parte de diferentes culturas. Entonces la iglesia se transforma en ese elemento con Dios que trastorna el mundo. Un mundo lleno de egoísmo se transforma en un mundo donde ve gente que ama. En un mundo donde el débil es despreciado, ve gente que al débil le da su espacio. En un mundo donde algunos son relegados, hay gente que le damos un espacio y un lugar porque el amor de Jesús está en nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios los llene de su espíritu, que nos llene para que seamos absolutamente relevantes en la sociedad de la que somos partes. Acuérdense, el desafío es ese, encontrar la esencia para compartir la esencia de Jesús y no el resto que el otro puede tener muy distinto que yo. Dios los bendiga.